Reporte 100. La investigadora jurídico-social Leila Acedo Ung está con nosotros. Leila, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Tirso? Muy buenos días. Pues feliz de escucharte detrás de los micrófonos. Gracias, Leila. Oye, pues así, ¿no? Dijo mi mamá que siempre no. Sí, fíjate, en una sorpresiva sesión, con una resolución pues altamente sorpresiva de sesión, porque pasó lo que generalmente no pasa en el tribunal y que sí pasa generalmente en las discusiones que se dan de manera presencial y virtual en el Congreso del Estado. De repente se hicieron bola los magistrados, de repente ya no supieron lo que estaban votando o lo que estaban argumentando, ¿no? Y pues sucedió también una conclusión o una resolución pues hasta cierto punto sorprendente para las mujeres que se han dedicado a impulsar la progresividad de los derechos de las mujeres en materia de participación política, porque generalmente el Tribunal Electoral siempre ha sido pues una especie de aliado, ¿no? Sobre todo en las últimas composiciones de los magistrados, para impulsar precisamente las acciones afirmativas en favor de los derechos civiles y políticos de las mujeres y garantizar mayores oportunidades para que las mujeres alcancen mayores puestos de representación política. No fue el caso lo que sucedió el lunes. Yo una de las últimas veces que platiqué contigo, que señalaba que muy posiblemente el tribunal confirmara la resolución del Instituto Nacional Electoral, porque generalmente por ahí venía la línea de antecedente, no muy en la tesitura de crear lineamientos y acciones afirmativas que permitieran alcanzar y esclarecer, digamos, las posibles lagunas que existieran en los marcos jurídicos, que fue una de las cosas que se discutió el lunes. Pero en este caso no fue así. No, lo que pasó fue un asunto muy interesante, un juego ahora sí que de estrategias también muy interesante. La magistrada Yanine Atalora, que es generalmente una aliada, una feminista que impulsa siempre el avance de los derechos políticos de las mujeres, presentó un proyecto ante el tribunal, para retomando y ajustando, digamos, algunas de las medidas propuestas por el Instituto Nacional Electoral y reconociendo en primer lugar que efectivamente el instituto no era una autoridad competente para emitir esas acciones afirmativas, pero que sin embargo, pese a las necesidades que se establecían en cuanto a las carencias, digamos, de la participación política, de la representación de las mujeres en las gobernaturas, pues era importante retomar y ajustar lo establecido por esa propuesta para aclarar ese vacío legal, ¿no? Y entonces, después de una serie de argumentos ahí y de posiciones, el tribunal aprobó por mayoría una cosa súper extraña, establecer elementos vinculatorios, uno para los partidos políticos, para que estos postulen a 7 candidatas mujeres, a pesar de que la propuesta original de la magistrada decía 8, como tú bien recordarás, el Instituto Nacional Electoral en sus lineamientos decía al menos 7, y yo la vez pasada te comentaba y te decía, ojalá pudieran ser 8, ¿no? Porque y el proyecto de lunes precisamente que se discutía iba por 8, ¿no? El de Yanine, iba por 8, y al final la negociación, digamos, después de la discusión, quedaron 7, para vincular a los partidos políticos a que en esta elección puedan presenten más bien a las 7 candidaturas mujeres. Leila, y justo me detengo ahí, perdón que te interrumpa, en lo de vincular a los partidos políticos, porque justamente, y contando el antecedente, pues hubo resistencia, ¿no? En el caso de Ricardo Monreal, en el Senado, que desde un principio no estuvo muy de acuerdo, igual ciertos partidos iban por el no, inclusive por ahí retoman el tema de la propuesta que se hacía en el INE, y precisamente acerca de esta resolución, que en un principio sale un boletín y después tienen que hacer un boletín aclaratorio, porque inclusive salieron notas periodísticas donde decían que el proyecto se había aprobado, es decir, que el tribunal había ratificado el hecho de que tuvieran que ir en paridad, y después aclaran, no, es vinculante a los partidos, y dice un comunicado, un boletín de la Comisión de la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, dice, vincular a los partidos políticos para que en el proceso electoral 2021 se registren al menos 7 mujeres candidatas a las gubernaturas, no debería dar un paso a una consideración de procuración.
sino a un auténtico compromiso de los institutos políticos por promover mayor participación femenina en la postulación de sus cargos. Sí, es muy interesante a lo que me refería ahorita, a lo que pasó en el tribunal, porque hubo una confusión no solamente en el proceso de discusión y de votación, sino vino a confirmarse más esa confusión cuando salió el boletín, que generalmente lo emite inmediatamente después del tribunal, y dice una cosa súper confusa, incluye una serie de elementos como que los partidos vinculados podrían hacer en medida de lo posible postular a un mayor número de mujeres, y lo deja súper abierto al aire, ¿no? Entonces se hizo una controversia efectivamente en redes sociales, y la gente volvía otra vez a la versión pues grabada que estaba ahí de la sesión, y salieron algunos magistrados, entre ellos precisamente la magistrada Otalora, para precisar y decir que de ninguna manera se había incluido esto en medida de lo posible, o sea, se había establecido las 7 candidaturas. Y claro, esto también habla que no el tribunal no es un órgano exento de que pasen este tipo de cosas. También nosotros lo hemos presenciado en el Congreso local, ¿no? Que al final se pone otra cosa que es diferente a lo que se votó en sesiones, ¿no? Digamos, estas son una manifestación más de las resistencias que existen. Es muy raro que exista un error de este tipo del tribunal, ¿me explico? Sí, Leila, no es casual. De hecho, justo con lo que mencionas, hablando de las resistencias, el día de ayer, y esto que dices precisamente en la medida de lo posible, bueno, en la medida de lo posible puede ser ninguna. Y ayer platicaba con Jorge Álvarez Maínez, secretario de Acuerdos Nacional de Movimiento Ciudadano, y cuando le planteo esta situación, porque le pregunto, bueno, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo irán en las 15 candidaturas? Y él me dice, es que la verdad a mí me resulta muy extraño que hombres sentados en un tribunal estén tratando de manipular la forma en la que los partidos y los estados tomaremos la decisión de a quiénes postular. ¿Te parece a ti que era una decisión planteada por hombres y desde los hombres con intereses para los hombres? No, claro que no. Bueno, a ver, sí, en el sentido de que, bueno, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, justo en la sesión hubo la resistencia, vino precisamente de la ala mayoritariamente de los magistrados. 4 magistrados hicieron circo maroma para que no hubo una pequeña como confusión en la sesión larguísima en este punto, 4 horas discutieron esto. Y justo había como confusiones en cuanto al argumento, ¿no? Pero en todo momento la consigna era, esto no va a pasar, ¿no? Desde que llegó la magistrada, había una resistencia en cuanto a la negación total del proyecto, ¿no? Por cada uno de los puntos del argumento. Y cuando la magistrada dice, bueno, efectivamente lo vamos a hacer como ustedes señalan, pero lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? No se daban cuenta que la magistrada les estaba dando la voltereta, ¿no? Entonces, es interesante al final de cuentas cómo los espacios, aunque sean diversos, aunque sea el Poder Legislativo, aunque sea, siempre encuentran de una u otra manera esta justificación de los vacíos legales, de la no competencia, para poder, digamos, alargar lo más que se pueda el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque este es un reconocimiento que ya está a nivel constitucional. O sea, lo que sucedió ayer en el tribunal no es solamente una vulneración a los derechos políticos de las mujeres, sino también a la propia Constitución. Nosotros ya contamos con un articulado que habla de la paridad en todo, y que sí, efectivamente iba a ser de forma progresiva, pero en cuanto a progresiva del tiempo, no en cuanto a las resistencias, ¿no? Esto deberá ser un tema que veremos probablemente en las próximas elecciones. Esto es el principio, pero también es una de los órganos de mayor, yo también te lo mencioné la vez pasada, de mayor resistencia a nivel local. El poder que tienen los gobernadores creo que está un poco subestimado, y un poco del foco del análisis político, ¿no? Y obviamente iban a poner como todos los diques. Ahora se mandó uno de los segundos puntos de la resolución del tribunal, es que sean los organismos legislativos los que ya aclaren, digamos, esta controversia, porque también se vinculó a los mismos para que lo aclaren en relación a las próximas elecciones, ¿no? Cuando ya hay un marco jurídico federal y muchos órganos locales, por medio de sus congresos, ya han regulado lo que significa la paridad en todo. Ahora, la resolución del tribunal ayer es
súper ambigua, porque ya para este tiempo muchos partidos políticos ya tienen sus negociaciones, incluso ya tienen abiertos sus registros de precampaña. Entonces, ¿cómo le van a hacer el tribunal? Porque tampoco establece sanciones, tampoco establece la ruta ni mecanismos para hacer efectiva que esa vinculación de los partidos políticos se pueda llevar a cabo. Claro. Eso no lo establece. Es que parece un poco chiste enorme. Esto. ¿Perdón? Parece un poco chiste esto de la vinculación, ¿no? Sí, parece, es que en realidad todo el resultado, toda la maroma argumentativa que se aventaron es de chiste, ¿no? Y bueno, la magistrada lo señaló muy bien, creo que ayer o antier, precisamente como abrió un hilo aclaratorio en cuanto a este pues suceso, ¿no? Lo que pasó. Sí. Es decir, lo que decía ella es que la política se configura conforme a los límites del sexo y la nación también, ¿no? Se va conformando sobre esto. Y el Estado, entonces, dice ella, es de corte sexista. Y yo agregaría, los marcos jurídicos que dan pie a la distribución del poder también son sexistas. Los marcos jurídicos... Perdón, no, adelante, disculpa. Sí, y los marcos jurídicos no solamente los delinean los poderes legislativos con sus votaciones de leyes o con sus resistencias, como fueron la que expuso el Senado a través de Morena y a través del PAN, porque quiere decir los partidos que se han resistido abiertamente, ¿no? Sino también con lo que sucedió en el Tribunal Federal y con la resolución, que es una resolución andocéntrica que sostiene nuevamente estos pactos patriarcales, ¿no? Y que da cuenta también un poco lo que me comentabas del compañero de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que establece un doble discurso de los partidos políticos. Por un lado, promueven tweets a favor de la paridad, y por el otro, y así por debajo del agua, impugnan las resoluciones y los lineamientos que garantizan los derechos de las mujeres. Y esto me parece a mí que es solamente el principio, ¿no? Porque todavía falta emitir las listas de los congresos locales, de los ayuntamientos, que ahora con la cuestión de las alianzas se va a poner muy interesante, porque la repartición va a estar todavía más ruda, ¿no? Sí, y luego en bloques de competitividad, así que tendrá que pensar muy bien. Y con los bloques de competitividad, que ese es un elemento que le pone ahí un factor muy interesante. Pero se requiere maestría, para entender lo de los bloques de competitividad. A ver si luego nos ayudas con eso. Para cuadrarle, ¿no? Sí, oye, Leila, pero para terminar, porque el espacio aquí es breve, me gustaría decirte, a mí me queda la reflexión y la pregunta de, bueno, con base en esta resolución, si el árbitro electoral, en este caso el INE, no es la autoridad competente para hacer acciones afirmativas que tengan que ver con paridad en las candidaturas, pues ¿quién sí lo es? Pues yo diría que sí lo es, la verdad, porque ha establecido otro tipo de sanciones, pero claro, yo no soy la magistrada y ellos aluyeron ahí una serie de argumentos de que el Instituto Nacional Electoral no tiene facultades legislativas, pero sin embargo, por ejemplo, lo ha hecho en el caso, por ejemplo, de la violencia política en razón de género, cuando no existía un marco jurídico establecido propiamente que sancionara, fueron precisamente los institutos, el Instituto Electoral y el propio tribunal quienes promovieron un protocolo de actuación con rutas establecidas, y fue también el propio Tribunal Electoral quien estableció una sentencia que fue el precedente después que el propio órgano legislativo, que el propio Congreso utilizó para ya sentar lo que sería la reforma de violencia política en razón de género. Entonces, digamos que el argumento que están utilizando aquí, pues es distinto y es nuevo, ¿no? Porque en otras ocasiones sí ha podido el Instituto Nacional Electoral establecer lineamientos de acciones afirmativas y han sido confirmadas y reafirmadas por el Tribunal Electoral. Pues competentes al modo, entonces, pero bueno. Exactamente, las competencias al modo de los tiempos y también al modo de los cargos, porque no es lo mismo ceder un espacio en una curul que ceder un espacio en una gobernatura. Pues claro que no. Pues bueno, muchísimas gracias, Leila Acedo, investigadora jurídico-social, por haberlos acompañado esta mañana ya y te voy ayudarnos a pasar todo mi currículum para que lo digas. Bueno, por favor, aquí no nos mandes, lo publicamos acá en las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Leila, saludos. Mucho. Hasta luego. Saludos, hasta luego, bye. Bye. Pues esto fue el análisis de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reporte 100.